Hola a todos, tengo un gusto inmenso de abrir la primera conversación que va a acompañar el ciclo, la retrospectiva de Marcelo Expósito en FICUNAM, el ciclo La Imaginación Radical, que estará siendo emitida este mes de marzo a través del Festival de Cine de la UNAM. Soy Cuauhtémoc Medina, curador en jefe de MUAC, y aquí está con nosotros Marcelo en un programa que espero nos permita elaborar argumentos sobre las primeras dos emisiones de la retrospectiva que abarcan dos de los ejemplares claves de la serie de filmes de Expósito en torno a la Sinfonía de la Ciudad Globalizada. Los ejemplos de Bilbao del año 2012 y de Valparaíso en el año 2010. Quiero acreditar que esta retrospectiva es un esfuerzo conjunto que están haciendo FICUNAM, el Festival de Cine de la UNAM, el MUAC, el Museo Universitario Arte Contemporáneo de la UNAM, La Virreina, el Centro de Imagen de la ciudad de Barcelona, y el Instituto LUL, también en Barcelona, con la colaboración de la Cátedra Berman de la UNAM y el apoyo de Cooperación Española. Las dos obras que vamos a ver, videoensayos, filmes de vanguardia, registros históricos. Vamos a discutir precisamente en algún momento seguramente cuál es el estatuto, si vale la pena de estas dos obras. Son parte de la producción más reciente de Expósito en tratar de pensar al mismo tiempo el lugar del cine en el mundo contemporáneo, la memoria de la vanguardia en sus múltiples vertientes y riadas, y la condición tanto económica como subjetiva del neoliberalismo, así como de los desafíos que los movimientos sociales tienen en la dificultad de su crítica y su contestación. Son dos obras que cuando ustedes las lean, notarán que tienen una variedad de afinidades, pero también en un desarrollo de tiempo muy corto, una elaboración tanto formal como estratégica muy diferente, al punto que a veces uno siente que ha pasado muchos más años que los dos que hay entre las dos producciones. Pero por supuesto, uno de los elementos que involucran estas dos obras es el tratar de poner al día uno de los géneros claves del origen del cine moderno, la multitud de esfuerzos que de una manera muy descentrada y en una lógica que pues tiene un cierto valor constelar, cosmopolita, implicó que súbitamente en los años 20 hubiera una multitud de filmes que trataban de encapsular la visión de la ciudad con un nuevo medio de representación, el cine sonoro, y que además planteaban las posibilidades del montaje como dispositivo epistemológico de lo visual, como un modo de capturar también el monstruo dinámico, multifacético y omnívoro de la vida urbana moderna. Algo que creo que podría ser un punto de partida siempre en la memoria es que al decidir Marcelo Expósito llamar estas obras sinfonías de la ciudad globalizada, apuntaba de manera muy directa a un caso, el de Walter Ruttmann, de su Sinfonía de la Ciudad dedicada a Berlín en el año 1927, pero con eso también acarreaba las referencias al hombre de la Cámara de Cine de Vertov en la Unión Soviética en 1928, al puente de Joris Stevens, ese documental sobre el elevador de tren extraordinario en Rotterdam,
pero también a Manhattan de Strand y de Paul Strand y de Scheer, o solo las horas de Cavalcanti, y uno podría incluso traer a la memoria a propósito de Niza, de Jean Vigo. Es algo que está entrando en el mero hecho de decidir una estrategia que es al mismo tiempo la rememoración de ese cine, voy a llamarlo así, de la ambición de un cine que quiere ser una crónica total, pero también la tarea muy compleja de imaginar una crónica total en un momento de transición como es el neoliberalismo, en donde el objeto además ha adquirido una variedad de nuevos frentes, hay un monstruo, pero empoderado también, que ahora requiere ser representado. Entonces, quizá querría pedir a Marcelo que nos hable, para empezar, sobre qué es lo que lo lleva a pensar en este proyecto, en hacer la representación de la condición de lo citadino y de la vida urbana hacia el fin del siglo XX. ¿Por qué la referencia a Ruttmann y en general al cine de las sinfonías urbanas? Y en qué medida esa tensión histórica es una parte central de su aproximación a ese momento fílmico? Bueno, pues buenas tardes, buenos días, dependiendo de cuando cada cual esté viendo esta grabación. Y quiero dado que es mi primera intervención pública ahora en el Festival FICUNAM, pues quiero dar las gracias públicamente justamente por la generosidad de haber organizado esta retrospectiva y a ti, Cuauhtémoc, por ser una de las personas que también la ha impulsado y, como siempre, eh, por aceptar esta conversación, que como sabes siempre es un gusto muy grande charlar contigo. Y quiero evocar el hecho de que la sinfonía con la que abrimos mi retrospectiva, que es la Sinfonía sobre Bilbao, en realidad se estrenó públicamente en el MUAC, en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la Ciudad de México. No es una serie que se haya mostrado demasiado, aunque tiene ya casi una década. Va a ser ahora 9 años. Por varios motivos que están explicados en los textos anexos a la pieza. Pero en cualquier caso, eso, es interesante que el estreno de parte de la serie se hiciera en el MUAC cuando todavía estaba elaborándose, eh, y, y los capítulos también que se muestran, los dos movimientos, porque en este caso la sinfonía se organiza en 5 movimientos, la de Bilbao en 5 movimientos, la de Valparaíso en 7 partes. Pues de los dos movimientos que se muestran en FICUNAM, uno, como digo, tuvo su estreno, su primera proyección en el MUAC en el año 2012, y el otro, este riguroso también estreno mundial, digamos, al público en este momento. Así que, bueno, qué cosa tan extraña que esta Sinfonía de Bilbao, por la que tú me preguntas, pues haya tenido estos dos momentos de estreno precisamente en Ciudad de México. Eh, Mira, la primera vez que yo me planteé trabajar con el formato haciendo referencia al formato de las sinfonías urbanas históricas, más allá de que, como tú has explicado muy bien, es una referencia, pues, para cualquiera que quiera hacer un trabajo de intervención con elementos audiovisuales, cinemáticos, videográficos, etcétera, en los momentos de transformación urbana de cualquier tipo. En particular, en mi caso fue en el año 95, cuando Corinne Disserens, una curadora francesa, pergeñó un programa bien interesante de intervenciones de artistas en la ciudad de Bilbao, precisamente. Ahora es más o menos habitual que eso suceda en el ámbito del arte contemporáneo. En el año 95 no lo era tanto, y Corinne planteó eso, una serie de intervenciones de 10, 12 artistas, yo creo recordar, en un momento muy particular de Bilbao, que era justamente el momento de transformación de lo que había sido un enclave histórico de la industrialización, de la minería en Europa, todo el entorno de
la provincia de Vizcaya, la zona de las Encartaciones, la propia ciudad de Bilbao, etcétera, un momento muy particular en que ese enclave histórico estaba siendo literalmente desmantelado. En esos cambios tremendamente vertiginosos que se dieron en todo el mundo, desde luego, pero desde luego también en particular en Europa, entre los años 80 y los años 90, cuando se dio esa manera a veces cataclísmica que adoptó la transformación del modo de producción industrial en el tránsito a la financiarización creciente de la economía, en el marco de lo que ahora llamamos globalización, pero que en ese momento no teníamos tampoco una palabra clara para denominar. Globalización neoliberal, lo conocemos hoy como tú también has dicho, de una manera más habitual. Lo que yo pensé fue hacer una intervención artística que tuviera un soporte videográfico o cinemático, justamente. De manera que era una intervención muy particular. Era al mismo tiempo que una intervención que retrataba ese proceso vertiginoso de cambio que yo estuve en Bilbao acompañando durante más de un año y fuera una intervención que simultáneamente acompañara retratando ese proceso, fuese además una documentación de sí misma como intervención y que además se constituyese en un objeto que tuviera una circulación por un espacio social, urbano, político, económico, etcétera, como era el entorno de la ciudad de Bilbao, que ya se caracterizaba evidentemente como cualquier metrópolis industrial histórica por su fragmentación, pero que además venía a estar todavía más hiperfragmentada justamente por la demolición del modo de producción histórico, las transformaciones urbanísticas vertiginosas que estaba atravesando y también por algo que es muy característico también del neoliberalismo, que es gobernar la sociedad mediante su fragmentación, ¿no? Mediante el control de fragmentos que entre sí no están interconectados. Entonces, yo lo que hice fue pensar la manera de trabajar fuentes, tanto filmadas como apropiadas, como narradas, muy diversas en la ciudad, que articulasen pues desde, no sé, los relatos que en ese momento se estaban empezando a poner en circulación de tipo más tecnocrático sobre cuál era el futuro de la transformación financiera, etcétera, de la ciudad, hasta en el otro extremo, pues los relatos que estaban siendo en ese momento sofocados, muy perdidos y que no eran en absoluto prioritarios para nadie, sobre la historia de los movimientos obreros que en la región fueron históricamente potentísimos y también, de manera más general, de las formas de vida de los entornos populares y de las clases trabajadoras, crecidos justamente al calor, efectivamente, del desarrollo industrial de la zona. Ese fue el vídeo que hice en el año 95 y fue una intervención, yo creo, en ese momento bastante singular. Tú ten en cuenta que hasta pues, prácticamente la documenta del 97, los modos, digamos, narrativos o constructivos, documentales, por llamarlos así, no eran muy característicos en el ámbito del arte contemporáneo y es a partir del 97, 98, cuando de alguna manera no solamente se normaliza la idea de trabajar con las técnicas documentales en el arte contemporáneo, sino incluso de trabajar con referentes, con técnicas cinemáticas o cinematográficas. Por tanto, en el 95 era un trabajo de intervención artística muy singular, como digo, a través de herramientas y de procedimientos constructivos cinematográficos, cinemáticos, videográficos. En el año 2012, en un arco ya de 17 años, 17 años después, que abarca hasta 17 años después, se me planteó la posibilidad por parte de la sección, digamos, de cultura, de producción cultural de la Universidad del País Vasco, en Bizbac, de hacer una revisión del trabajo del 95, porque efectivamente era un momento, casi 20 años después, de poder evaluar cuál había sido justamente el estado del conjunto de esos relatos en conflicto sobre cuál era el futuro de la ciudad, que en el 95 estaba vertiginosamente en transformación. Y fue cuando hicimos esta sinfonía del año 2012, que es la que se presenta en FICUNAM, a la que tú te estás refiriendo. Si la del año 95 duraba 1 hora y unos 40 minutos, que ya para entonces era un formato considerable para lo que, digamos, estilaba en relación al vídeo de artistas, por decirlo así, la del 2012 doblaba la apuesta y es una sinfonía en 5 movimientos de casi 5 horas de duración. Y
ya en la sinfonía del 2012, con respecto a los referentes históricos que tú planteabas, pues vuelve efectivamente a trabajar de una manera obviamente más elaborada con el paso de los años, pero con los referentes históricos que yo ya manejaba en el año 95, que era no solamente, como tú has dicho muy bien, el ciclo histórico de las primeras sinfonías urbanas, de una manera yo creo muy característica, o no característica, de una manera yo creo muy, muy consciente. Yo tenía en la cabeza sobre todo dos referentes que en muchos aspectos me parece que son antitéticos, contrapuestos. Por un lado, como tú has dicho, la película de Ruhlmann del 27, El hombre de la cámara de Bertov, que no está reconocida como tal, pero es una sinfonía urbana de Moscú, y Sí, yo creo que son absolutamente dos sí. películas que colisionan entre sí, pero también tenía en la cabeza en ese momento, y en los años en mitad de los 90, y mucho más, en el año 2012, el hecho de las referencias de la literatura sobre ciudades, que también en los años 20 crece muy influida por los modos, por las técnicas del montaje cinematográfico. Obviamente el Ulises de Joyce sobre Dublín, obviamente Manhattan Transfer de John Dos Passos, Berlín Alexanderplatz de Alfred Doblin. ¿Y por qué estas referencias literarias? Porque me parece que, con esto acabo la respuesta a tu primera pregunta, porque cuando uno lee esos libros en contraste con las películas históricas que se consideran sinfonías urbanas, uno aprecia la diferencia que hay entre aquellas películas que se consideran sinfonías urbanas, que vienen a plantearse de una manera más sencilla, efectivamente, el retrato de la metrópolis, de las metrópolis emergentes, retratos de ciudades, y aquellas otras películas, que yo creo que es el caso muy notablemente de la de Bertov y también de la de Ruhlmann, que al hablar de la ciudad, en realidad de lo que están hablando es de la conformación de una subjetividad metropolitana al calor de la emergencia de las metrópolis industriales, que es un matiz importante, porque en realidad yo tanto Bertov como Ruhlmann en realidad de lo que están hablando, insisto, es de cuáles son las transformaciones que el sujeto atraviesa, cuál es el nuevo tipo de subjetividad que emerge, a la vez que emerge justamente, desde el punto de vista urbanístico, formal, las metrópolis industriales en el primer tercio del siglo pasado. Y por eso los libros son importantes, porque realmente son libros que tienen un componente efectivamente de proyección, de análisis, de trabajo sobre la psicología del sujeto en las metrópolis de principios del siglo pasado, que no todas las películas sinfonías urbanas tienen, pero que estas, que yo te menciono en particular, que tú también has mencionado, sí lo tienen de una manera muy clara. Y ese es el interés de esta serie, trabajar sobre las ciudades, pero como tú has explicado también muy bien, trabajar en realidad sobre el tipo de subjetividad que se produce en la emergencia del neoliberalismo, sobre todo en su conformación ya netamente globalizante a partir de los años 90. El cruce en estos dos casos de la relación entre modo de producción, modo de subjetivación, pero también modo de representación, me parece que el nodo más evidente. En los dos casos viene a ser ocupado por la transformación de la ciudad en espectáculo turístico, en este ornamento que no creo que vaya a quitarle el placer a nadie decirlo, tiene en el Guggenheim de Bilbao su expresión más evidente, pero que en Valparaíso estaba formulado en relación a la prácticamente obligación que se estaban imponiendo los ciudadanos de actuar el estereotipo de vida porteña que ya no iba a ser operativo por su turistificación. Estos son dos desplazamientos que a mí me parecen extremadamente importantes en las dos películas, que la condición de la sociedad, de la ciudad globalizada, aparece en tus filmes como una condición en donde una de las principales transformaciones hacia la economía terciaria postindustrial es generar de la ciudad un objeto de consumo que hace de sus habitantes trabajadores de una maquinaria de visibilidad. Este es un argumento que a mí me parece, por supuesto, ata muchos elementos, pero me pregunto si es el argumento que la teoría está
abriendo en la observación del sitio, o es el efecto de lo que estabas viviendo al filmar estos dos ámbitos de manera prácticamente simultánea, diría yo? Mm. Fíjate que tenemos la costumbre tópica de decir que pues en el capitalismo, el neoliberalismo, la cultura, el trabajo intelectual no cuenta, no interesa, etcétera. Y esto es cierto y no es cierto. No es cierto. Es cierto porque efectivamente es constatable que es así en tantas ocasiones por parte de las políticas públicas, para qué vamos a abundar en esto. Pero también es verdad que el trabajo, no el trabajo, los dispositivos culturales, intelectuales, etcétera, han sido, sin embargo, de una manera extraña, centrales en la construcción de eso que Saskia Sassen llama la ciudad global, y que no es ni más ni menos que la entrada de las ciudades, muchas de ellas en declive, en el campo de competición por captar la circulación de los capitales financieros globales para su regeneración. Hay otros dos conceptos que son muy importantes en esta serie de sinfonías urbanas que yo he ido llevando a cabo. Uno es el concepto de ciudad global, claro, de Doreen Massey, y el otro, por supuesto, el de ciudad mundial, de World City, de Doreen Massey, y el otro es el de ciudad global de Saskia Sassen. Lo que pasa es que, a diferencia del trabajo de Saskia Sassen, del trabajo teórico de Saskia Sassen, que por supuesto es monumental, es importantísimo, a mí no me interesaba tanto trabajar sobre Nueva York, Tokio, o en fin, me interesaba más trabajar sobre aquellas ciudades que habían sido relevantes históricamente y que ahora entraban en esa competición por captar los fondos de inversión globales para su regeneración, Por la dado que son sobrevivida. ciudades en retroceso, desde lugares, desde posiciones de desventaja. Por eso un poco Bilbao, y por eso también Valparaíso. Había otra sinfonía pensada para Riga, que no se pudo hacer, y otra también para Río, en el momento de transformación de Río, de camino a las Olimpiadas, ¿no? Entonces, a la hora de pensar las políticas públicas que hicieran más competitivas a estas ciudades en ese mercado global en el que las ciudades competían por captar la atención de los flujos de inversión globales, de una manera extraña, los dispositivos intelectuales o culturales eran centrales siempre, de una manera muy extraña. El Guggenheim es clarísimo. Es decir, había toda una planificación pública, administrativa, tecnocrática, sobre cómo se debía transformar Bilbao de ciudad industrial a ciudad postindustrial. Pero el punto de inflexión absoluto, eso es evidente, fue la aparición de la marca Guggenheim. Si no, no hubiera sido igual el proyecto de transformación de Bilbao, por supuesto en términos de conceptuales, en términos de relato, pero tampoco en términos materiales, literalmente. En términos estructurales, materiales, políticos, no hubiera sido igual. Y en el caso de Valparaíso, lo interesante era que cuando a mí la organización CRAC, un centro de residencias para artistas, que fue quien impulsó esta iniciativa para la Sinfonía de la Ciudad Globalizada de Valparaíso del 2010, cuando CRAC me llamó, lo hizo porque se estaba discutiendo en el ámbito del gobierno municipal de la ciudad traer a realizar en Valparaíso una versión de un evento que había tenido lugar poco antes, unos años antes en Barcelona, que es el Fórum de las Culturas. El Fórum de las Culturas. No se hizo finalmente el Fórum de las Culturas en Valparaíso, pero estuvo en discusión hacerlo. Y lo que ellos me pedían era hacer un trabajo que de alguna manera llevara a Valparaíso la experiencia crítica desarrollada por los movimientos sociales en Barcelona sobre el funcionamiento del Fórum de las Culturas, y que al mismo tiempo hiciéramos una obra artística que respondiera justamente a este posicionamiento crítico. Yo lo que planteé fue pues hacer justamente esto, una serie que desarrollara el modelo que yo había utilizado en los 25 en Bilbao, que era a través de la cámara, literalmente como el hombre de la cámara de Bertov, atravesar espacios fragmentados de la ciudad, no siempre conectados entre sí, que pusieran en articulación experiencias críticas. Y de la misma manera que el hombre de la cámara de Bertov representa un Moscú virtual, que es la ciudad comunista futura, la Sinfonía de la Ciudad Globalizada tendría que representar la ciudad crítica en la virtualidad, de conectar en el trabajo cinemático, videográfico, espacios críticos que entre sí no estaban articulados políticamente, que luego lo estuvieron a partir del 2011,
con la emergencia del movimiento estudiantil de 2011, con la emergencia más reciente de la cuarta ola global feminista también en Chile, con la emergencia de la revuelta popular del año 2019, pero en el año 2010 la idea que había era que Chile no era un lugar en el que hubiera grandes resistencias. Esto, entre paréntesis, es otra idea que intentaba paliar esta sinfonía global, poniendo esos espacios en interconexión para representar un Valparaíso crítico en su articulación virtual, igual que Bertov lo hacía en la virtualidad de un Moscú comunista articulado en sus fragmentaciones del año veintitantos, proyectado hacia el futuro. Entonces, es interesante esto, ¿no? Que la idea que se estaba discutiendo entonces y que este vídeo pretende contraponerse es a la importación del Fórum de las Culturas de Barcelona a Valparaíso. Entonces, es interesante esto, porque efectivamente hay algo que tiene que ver con los artefactos de trabajo intelectual, de trabajo cultural, que están en muchas ocasiones en el centro justamente de los procesos de transformación, políticas, sí. de las políticas públicas y de la transformación real de las propias ciudades, no solamente porque, como se ha dicho tantísimas veces, el modo de producción postindustrial, el postfordismo, tiene una componente justamente que tiene que ver con la aplicación de herramientas intelectuales, de muchas capacidades del ser humano que no son la fuerza de trabajo tal como tradicionalmente se entendió en el periodo histórico del modo de producción industrial, sino también porque, incluso más allá de eso, de forma más concreta que eso, ha habido la creación de artefactos específicos relacionados con el trabajo intelectual o cultural que han pretendido cumplir una función justamente en hacer las ciudades más competitivas para captar los flujos de inversión globales. El propio fenómeno del bienalismo en el arte contemporáneo posteriormente también muestra esto. En ese momento, cuando yo hacía estos trabajos, tengo que decir que yo tenía una posición, digamos, mucho más confrontativa y crítica con esta cuestión. Yo hoy lo matizaría porque me parece que justamente, como de hecho se ha demostrado, al poder trabajar yo mismo en el interior justamente de esos procesos tan contradictorios, la centralidad de los dispositivos de trabajo cultural, intelectual, etcétera, en ese periodo, en esos periodos vertiginosos de transformación de las ciudades, pues justamente permitía una posibilidad o permitía la potencialidad de intervenir ahí desde el lugar del arte, de la cultura, que si no, evidentemente no hubiera permitido. Así que yo esas críticas, digamos, o esa confrontación a fecha de hoy la tengo un poco más matizada. Pero ese es también el motivo por el que en los trabajos uno de los elementos centrales de ese retrato de las ciudades es siempre justamente la presencia de esos dispositivos, el Guggenheim en Bilbao y también la cuestión del Fórum de las Culturas y, en fin, otras cuestiones semejantes en el caso de Valparaíso. Es que en realidad la impotencia de lo artístico está en términos de la propaganda que hacen para sugerirnos que no hagamos nada, mientras la cultura dominante lo utiliza eficazmente para producir sus efectos. Hay un punto en tu film de Bilbao que es particularmente doloroso y curiosamente no es tanto el del Guggenheim, sino el del Museo Marítimo, Sí. porque lo que tú desgajas con una belleza formidable es cómo el museo en su estructura de representación elimina al trabajador y genera una visión, metafóricamente lo planteas desde la posición de las sillas de privilegio en la antigua barca de celebración municipal. Y por otro lado, está el hecho de que este objeto, este museo, está borrando la memoria del lugar de confrontación que sucedió a la resistencia de los trabajadores al cierre del astillero, que era la gran industria de Bilbao que desaparece en los 80 y que provoca la decadencia de la ciudad industrial. Hay en el lado de Valparaíso, lo que aparece es un dispositivo histórico de otro tipo, es la constante referencia ahí a la obra de Joris Ivens, al documental de 62, si mal no recuerdo, 64, perdón, sobre Valparaíso,
que además es una idea que está conectada con su relación con Neruda, con Allende y con el origen del nuevo cine chileno en su conjunto, y que Chris Marker además hace el guión. Es una constelación extraordinaria ese film. Pero yo siento que la pregunta aquí es muy concreta. Es importantísima en tu visión siempre una noción de pasado-presente, pasado-presente. Por un lado, para crear la distancia crítica de entender qué es lo que se transformó, qué es lo que se perdió, pero también en cierta manera porque lo que estás tratando de hacer ver es el momento en donde esa identidad efectiva, la identidad industrial, tiene que ser enteramente reemplazada por otro tipo de estructura de presencia. ¿Podrías hablar un poco de eso, de la relación pasado-presente en Mm, estas películas? mm. Mira, cuando yo hice la sinfonía, todavía no llamada así, de Bilbao del 95, yo estaba, reconozco, fuertemente impactado por el inicio de una serie de trabajos que se acabó años después, realizados por Jean-Luc Godard, que son evidentemente las historias del cine. Yo estaba muy impactado en ese momento por la historia del cine, por muchos motivos, no solamente por su, ¿cómo diría?, de su apoteósica elaboración formal, sino porque estaba poniendo en el centro del proyecto un problema, una hipótesis tremendamente importante, que es la siguiente. Más allá de dedicarnos o de discutir cómo construir una historia del cine o una historia del arte o una historia de la cultura, podríamos pensar cómo reescribir la historia a través de las prácticas del cine, del arte o de la cultura. Esa pregunta es formidable porque en realidad las historias del cine de Godard no son tanto una historia del cine, sino una historia del siglo XX a través de técnicas de elaboración cinematográfica. Y a mí eso me parecía, para mí eso fue, tengo que reconocer en mi biografía, si quieres, artística o intelectual, un impacto fortísimo, ver eso con mucho detalle, cómo eso funcionaba. Porque verdaderamente te plantea algo que es, por una manera muy sencilla, por una parte muy sencillo y por otra parte majestuoso en términos de proyecto estético, ¿no? De proyecto artístico. ¿Cómo reescribes la historia a través de las herramientas artísticas? Lo que quiere decir que de una manera extraña, de acuerdo con esa hipótesis, tú no estás produciendo tanto obras de arte, sino reescribiendo o escribiendo la historia a través de las herramientas de producción artística o cinematográfica, que tiene que ver con una especie como de vieja hipótesis vanguardista, de acuerdo con la cual podría haber una práctica del arte sin obras, porque en realidad la práctica del arte o la práctica del cine son una serie de procedimientos y de técnicas que derivan en obras, pero no es la obra, por así decir, lo primero, sino lo que viene después de las invenciones técnicas, de las invenciones constructivas. Hay algo que Godard dijo en ese momento que a mí, como digo, en todo ese momento de mitad de los años 90 godardiano, realmente a mí de verdad me produjo verdaderamente muchísimo impacto. Cuando tuvo lugar la Primera Guerra del Golfo, en los años, el año 92, 91, ¿no? sí. 91. Godard, no sé si recordaréis, en aquel momento la CNN se aupó a la hegemonía mundial de la representación global de los acontecimientos mediante la ubicación de una cámara fija que mostraba durante horas y horas, mediante lo que hoy llamaríamos un streaming, una imagen oscura de Bagdad que iba siendo sobrevolada por fuegos artificiales, que eran los impactos de los bombardeos, etc. Entonces Godard analizó esa imagen y él dijo dos cosas que a mí verdaderamente me parecieron prodigiosas. Dijo, qué interesante es que en esa imagen estática que emite la CNN, que siempre tiene sobreimpreso el rótulo la historia en directo, la historia en vivo, fíjate de contradicción, no, la historia en directo. Qué interesante que observar qué dos cosas faltan en esa imagen desde el punto de vista cinematográfico. Él dijo, ¿qué no tiene esa imagen? No tiene un contraplano y no tiene un fuera de campo. ¿Qué significa eso? Que no tenga un contraplano quiere decir que la televisión global impone la idea de que solo hay un punto de vista, de que no puede haber una imagen contra, una imagen que se le oponga. Y que no hay un fuera de campo quiere decir que esa imagen globalizada
nos impone la idea de que no existe nada por fuera de estrictamente lo que tú ves. Es decir, no te permite entender el contexto de lo que estás viendo. Y ahí Godard dijo, ¿y por qué eso es importante? No solamente, por supuesto, es importante en términos de empobrecimiento de nuestro sistema perceptivo, de nuestras capacidades de representación que hemos desarrollado enormemente a lo largo del siglo, del siglo XX, con las herramientas del cine, sino porque ese empobrecimiento en el uso de las herramientas del cine es una limitación autoritaria de nuestra capacidad de pensar lo que sucede. Porque, decía Godard, de la misma manera que Grecia inventó la filosofía como una técnica para pensar, el siglo XX inventó el cine como una serie de procedimientos para pensar. Si al final de este siglo, cuando el cine ya está desaparecido, está en declive, viene a decir él, nosotros renunciamos a utilizar esas herramientas para producir otra cosa que igual no son películas en un sentido clásico, pero sí para impulsar la capacidad del que el cine nos dio durante el siglo para pensar críticamente nuestro presente y proyectarlo históricamente, ahí estamos jodidos. Ese análisis me parece absolutamente brutal, porque tienes la idea de que una vez que ya no tiene sentido producir películas en un sentido clásico, sí tiene sentido pensar que el siglo XX aportó mediante el cine una serie de técnicas y herramientas. Igual que no tiene sentido escribir libros como Sócrates, pero las herramientas de la filosofía se han desarrollado a lo largo de los siglos y siguen siendo hoy parte del acervo de las técnicas que utilizamos para pensar críticamente. Y es importante hacerlo ahora, como decía Godard, en el momento en que hay una nueva hegemonía de la imagen que te impide oponer un contraplano y mostrar y trabajar con el fuera de campo. Eso me pareció brutal cuando lo alcancé más o menos a entender. Y eso es lo que a partir de entonces a mí me hizo empezar a trabajar de una manera más clara en el formato videográfico, con esas referencias cinematográficas, cinemáticas, que es la manera que Godard planteaba de utilizar las técnicas que el cine inventó para pensar a la hora de producir otras cosas que no son propiamente películas, pero sí que tienen que ver con el cine. El cine como la herramienta que el siglo XX ha inventado para pensar críticamente, más allá de que ahora tenga sentido o no hacer películas en un sentido clásico. Entonces, la relación entre pasado y presente está ahí implícita en esto que te estoy comentando, no solamente porque, de acuerdo con las tradiciones en las que uno se ubica, en nuestro caso la tradición del arte cinematográfico, del arte moderno, hay todo un acervo de herramientas, de técnicas de las que uno echa mano para actualizarlas a la hora de volver a pensar críticamente en cada momento, más allá de los artefactos concretos que uno pueda producir, sino también porque yo creo que en esa concepción godardiana es central prácticamente el único autor que él casi nunca cita, prácticamente nunca cita, y mira que cita cosas, que es Walter Benjamin. Yo creo que las historias del cine de Godard están profundamente inspiradas, yo diría que son casi una adaptación de las tesis de filosofía de la historia de Walter Benjamin, donde justamente uno tiene que aprender a pensar la historia no solamente como un torbellino, porque efectivamente lo es en un sentido apocalíptico, sino también porque mediante las herramientas que tenemos para pensar críticamente, las herramientas estéticas, en este caso cinematográficas, artísticas, uno está todo el tiempo actualizando esas herramientas para actualizar, para verificar cómo se actualiza el pasado en el presente. Esto es importantísimo. Y hay las dos cosas, las herramientas técnicas que uno utiliza y el motivo por el que las utiliza, que es ver cómo el pasado reverbera en el presente de una manera evidente o tergiversada o sofocada, es fundamental para pensarnos justamente en los momentos epocales que son de inflexión, que son de tránsito. En esta lógica de poner enfrente el instrumental, hay algo que no quiero dejar pasar, entendiendo que tenemos que cerrar esta conversación para que nuestros amigos más bien vayan a ver las películas. Pero es que es muy evidente que en estas dos versiones de las sinfonías de la ciudad globalizada, hay una diferenciación que es técnica, cognitiva, no es formal, es realmente constructiva, muy radical. Yo sugeriría que la Sinfonía de Valparaíso está hecha en una serie de episodios narrativos en donde el contraplano es curiosamente el intertítulo. No, no en una, aunque por ahí está un poco el diálogo con Godard, en realidad el intertítulo es tu escritura, es tu sobreescritura sobre lo que estamos recibiendo tanto de las imágenes como de los
montajes de imágenes previas como de las palabras de los analistas, de los colegas haciendo la teoría del lugar, la teoría localizada. Pero en la Sinfonía de Bilbao, tú haces una serie de cortes geométricos en el video, de ventanas que abren círculos o luego se dispersan, que establecen pues algo que yo no sabría describir más que como una especie de retícula constructivista, suprematista, variante, que al mismo tiempo negocia con el desperdicio que la televisión ha hecho precisamente de la posibilidad de montar la imagen dentro del video, a diferencia del cine donde era más fácil montar en el tiempo más que en el espacio. Yo quisiera que nos hablaras un poco de esa parte. Por un lado, me pareció que tú hacías una especie de relato épico y poético en Valparaíso, donde el tiempo era el eje fundamental, y en cambio en Bilbao casi era un astillero de la imagen cinematográfica, si me permites, una figura tan exagerada. No pasa que nada. Y es un comentario, por supuesto, inteligentísimo por tu parte, te agradezco muchísimo. Mira, el modelo constructivo y has acertado, y fíjate que no habíamos nunca comentado esto tú y yo. El modelo constructivo de la película de Valparaíso, de la Sinfonía Global, de la ciudad globalizada número 1 Valparaíso, es efectivamente la película de Joris Ivens a Valparaíso, la película de principios de los años 60, que como tú bien comentas, detonó el nacimiento del nuevo cine, el cine documental político chileno, digamos. Pero el modelo constructivo de la Sinfonía de la Ciudad Globalizada número 2 Bilbao del 2012 es el sketch que diseñó Laszlo Moholy-Nagy para la primera sinfonía global cinematográfica nunca realizada, que es una pieza, un borrador, que de alguna manera que él escribió a principios de los años 20, justamente antes de emigrar de Hungría a trabajar en Alemania en la Bauhaus. Y Laszlo Moholy-Nagy hizo este sketch que se titulaba Dinámica, ¿cómo era? Dinámica de la gran ciudad. Dinámica de la gran ciudad. Es muy interesante porque, claro, este sketch es anterior a la película de Rudman, que es del 27, como tú bien has dicho al principio. Y apareció, no tengo ahora los datos frescos en la cabeza, en una revista, la revista de vanguardia húngara con la que Moholy-Nagy empezó a trabajar como artista de vanguardia, digamos, pero después lo reprodujo, lo reconstruyó en su época de la Bauhaus. En la época de la Bauhaus, que es la publicación que yo conozco, él reconocía en una nota a pie de página que su concepción de una película que retratase al mismo tiempo identificándose con la dinámica violenta de emergencia de una metrópolis industrial es anterior a la película de Rudman, pero que en definitiva fue Rudman el primero que lo hizo, viene a reconocer Moholy-Nagy. Y el guión es maravilloso, es alucinantemente precioso. Y justamente es una especie de... Sí, está modelado con técnicas constructivistas, efectivamente. Moholy-Nagy utiliza la página de la revista para, mediante una serie de construcciones reticulares, insertar fotografías y textos justamente en un montaje que es protodinámico, porque es en las dos dimensiones de la página de la publicación. Y nosotros utilizamos estas construcciones reticulares pseudoconstructivistas o protoconstructivistas de Moholy-Nagy para justamente fragmentar, como tú has dicho muy bien, la pantalla panorámica de la película sobre Bilbao, a diferencia del formato de la de Valparaíso, que todavía tiene proporciones 4x3, es más como una pantalla de televisión antigua. La nueva es panorámica y además permitía formalmente desplegar los elementos en los dos planos de la pantalla de una manera más compleja formalmente, literalmente porque hay más espacio y es panorámico. Entonces, la película de Ivens ya trabajaba, obviamente, como es característico en tantas películas de Ivens,
con un manejo complejo del tiempo que no siempre es lineal. Ivens hace siempre una cosa muy extraña en muchas películas suyas, que es tener un armazón, una columna vertebral aparentemente lineal, en la cual, por decirlo de una manera muy rápida, va insertando cosas, va insertando cosas. Y tanto deteniéndose en puntos concretos de esa columna vertebral, como deteniéndose en un punto que a su vez es una reverberación de uno anterior, o apuntando a algo que después va a aparecer después, lo que hace virtualmente en tu cabeza es fragmentar progresivamente esa linealidad. En su película también maravillosa, que es otra especie de pequeña sinfonía urbana, sobre la película que hizo recorriendo el Sena en París en una barca con su cámara. En la película de Valparaíso funciona un poco así como otras películas de Ivens, y así es un poco como funciona la película, la sinfonía, nuestra sinfonía de la ciudad globalizada sobre Valparaíso, con una especie de argumento lineal que se va construyendo, aunque sea en 7 partes diferenciadas, pero que efectivamente se va desmontando en su aparente linealidad, mientras que la de Moholy, mientras que la película de Bilbao, la Sinfonía de Bilbao del 2002, ya trabaja con esa idea de fragmentación, literalmente, de capas en los dos planos de la pantalla. Esas dos diferencias formales son importantes. En el caso de la película de Bilbao, hay un elemento que tú acabas de tocar que me parece importantísimo, y es el siguiente. También en el sentido que decía Godard, ¿cómo diría? Yo encontraba que una parte importante de la utilización de las referencias cinematográficas o de los modelos cinematográficos en el arte contemporáneo, siendo valiosísimos, es decir, digamos, en la naturaleza, que tantísimas prácticas, tantísimos ejemplos, tantísimos autores tienen, yo echaba en falta justamente eso que tú has dicho, una utilización de la riqueza de las variantes de modificación constructivas de la imagen, que eran características del momento en el que el cine todavía no había desarrollado el modo de representación institucional, como lo llamaba Noel Burch. Es lo que durante ese periodo, que durante muchos años se llamaba cine primitivo, y que al final la historiografía cinematográfica más consciente ha acabado llamando cine de los orígenes o cine originario, porque no solamente no es primitivo, sino que es más complejo que muchos modelos desarrollados de cine narrativo clásico. Y si uno ve cine de los orígenes, la riqueza constructiva es absolutamente brutal. Solapamientos, fragmentaciones de pantalla, variaciones de ritmo, articulaciones, imagen y texto escrito en pantalla. Es absolutamente alucinante volver al cine de los orígenes, porque es una fuente verdaderamente de inspiración, de técnicas de elaboración formal, que siempre tienen que ver con trabajar sobre la modelación experimental en tiempo real de la percepción del espectador. Es decir, el cine de los orígenes siempre tiene que ver con trabajar sobre la subjetividad espectatorial a través de los experimentos perceptivos. Y esto me parecía que en las alturas del año 2012, en la Sinfonía de Bilbao, tenía que estar mucho más en el centro incluso que había estado en los trabajos anteriores. Mira, yo quiero agradecerte mucho la conversación, quiero abusar del hecho de que voy a cerrar la charla para elogiarte, porque voy a decir muy, muy francamente que necesita la gente ver estas dos películas, que particularmente Bilbao es una película que se ve de una manera emocionante. Hay un punto en donde, aprovechándome lo que acabas de decir, yo describiría la Sinfonía de la Ciudad Globalizada de Bilbao como cine originario. De aquí tienen que partir un montón de posibilidades e ideas. Hay un lugar donde de pronto Moholy Nagy deriva en una mezcla de simultaneísmo post-duchampiano para explicar cómo funciona la relación del museo con las masas ausentes, que creo que también podría aplicarse en relación a la pregunta de cómo existe fantasmalmente el público del cine de hoy. Pero de veras, muchas gracias, Marcelo, y qué maravilla que vaya a haber una primera retrospectiva que haga ver lo que has hecho en el campo de la imagen en movimiento. Gracias a FECUNAM y gracias a ti. Muchas gracias, te agradezco muchísimo.